Bueno, primero que todo, gracias a todos por estar acá. Gracias por tomarse el tiempo para unirse a este webinar. Aquí el día de hoy vamos a estar Cayo y yo del equipo de habla hispana de Latinoamérica de ClickHouse. Entonces, un poco la idea es hablar sobre, oye, no sé si puedes apagar el micrófono, Cayo. Quizás, aló, ¿ya me escuchan bien? Listo, perfecto. Entonces vamos a apagar, solo tener el micrófono prendido. A ver, entonces déjenme pasar a la siguiente. Un gusto saludarlos. Entonces yo soy Diego, Cayo también nos va a estar acompañando. Nosotros somos parte del equipo de habla hispana de ClickHouse y la idea del webinar de hoy es hablar sobre cómo analizar billones de registros en tiempo real. Y algo que me parece interesante de esta sesión es, lo vamos a unir bastante con lo que está pasando en el mundo de hoy, y es la era de la inteligencia artificial, y es cómo los equipos de data tienen nuevos retos cuando estamos hablando de inteligencia artificial, cómo la concurrencia ha aumentado, cómo el volumen de las queries también ha aumentado, y cómo no solamente los humanos ahora generamos queries y los ingenieros, sino también cómo los agentes están lanzando consultas a un ritmo que no se vio nunca antes. Entonces, empecemos. Como les dije, quiero, antes de hablar de ClickHouse bueno, un poco antes de empezar también, y aquí me salté algo, voy a contarles un poco de ClickHouse, vamos a hablar un poco de contexto de data, después Cayo va a contarles va a hacer una demo y va a mostrarles, digamos que en la vida real, ya cómo se vería esto implementado dentro de ClickHouse. Pueden escribirnos en el chat para cualquier pregunta que tengan, entonces siéntanse libres también de preguntar lo que quieran en todo momento. ¿Listo? Entonces, ahora sí, para empezar, quiero hablar sobre el enfoque tradicional a la data y cómo, como le estaba comentando, el mundo está cambiando y los equipos de datos están cambiando con la era de la inteligencia artificial. Entonces, algo muy importante es las arquitecturas de datos empresariales y enterprise usualmente no fueron diseñadas para la era de la inteligencia artificial y para los agentes. Con el tiempo, las organizaciones han ensamblado y han construido stacks especializados para cada uno de los casos de uso. Entonces, analítica de datos en tiempo real, tengo un stack de tecnología para mi data warehouse, tengo un stack de tecnología para observabilidad y aquí todo, digamos, en la industria de la data sabemos que cada uno de estos casos de uso resuelve problemas reales, pero también introduce retos reales al tener toda esta información organizada en distintos stacks de tecnología. Y la razón es que cada una de estas herramientas tiene su propio lenguaje de consulta, tiene su propio modelo de pricing, tiene sus propios pipelines y tiene sus APIs que se interconectan entre sí, pero que igual generan muchas veces fricción entre una herramienta y la otra. Y lo que vemos realmente aquí es que con el tiempo las empresas terminan con un conjunto de sistemas aislados, unidos por pipelines e integraciones, donde los datos deben copiarse, transformarse y traducirse a cada paso. Entonces, esto no es muy eficiente que digamos, ¿no? Y adicionalmente, a medida que surgen nuevos casos de uso, se crean nuevos hilos, fragmentando aún más la arquitectura, teniendo distintos sistemas y construyendo una arquitectura mucho más pesada muchas veces. Entonces, eso tuvo un costo enorme para los equipos de datos y la realidad es que durante años los equipos de datos tuvimos que navegar esa complejidad. Entonces, manteniendo pipelines, depurando problemas de integridad de datos, en lugar de construir aplicaciones que realmente generan valor para los negocios. Y la única forma en la que esto funciona en este momento y en este entorno o en el pasado es aceptando trade-offs que son realmente dolorosos para los equipos de data. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos trade-offs que tienen los equipos de datos el día de hoy? Uno, sacrificar velocidad por escala. Por ejemplo, ejecutando cargas de trabajo en batch en lugar de procesar información en tiempo real. Dos, intentar reducir costos recortando el volumen de datos mediante preagregaciones o muestreo. Entonces, esto también no deberíamos sacrificar
volumen y costo, deberíamos ser costo eficientes cuando nuestro volumen de datos escala. 3, duplicamos datos en sistemas especializados para ganar rendimiento. Hay muchas herramientas que están especializadas en un solo caso de uso y aumentan el rendimiento, pero eso también nos obliga a aceptar, uno, costos adicionales y aceptar una complejidad y un riesgo que utilizar múltiples plataformas significa. Entonces, todos los equipos de data conocen muy bien esos trade-offs. De hecho, muchos sistemas y muchos softwares fueron diseñados para especializarse específicamente en un caso de uso y para ser lo más cerrados o tener el lock-in del cliente. Y la realidad es que en un mundo anterior a la inteligencia artificial, estos trade-offs eran aceptables porque las exigencias de los sistemas eran manejables y en muchos de los casos de uso podrían funcionar estos trade-offs, pero en la era de la inteligencia artificial, este patrón de fragmentación de distintas herramientas y los trade-offs que lo acompañan realmente llegaron a un punto de quiebre. Entonces, la inteligencia artificial no solo está definiendo el límite de lo posible, sino que está definiendo el límite de lo que es necesario. Y esto tiene que ver mucho con lo que es data y con lo que son los equipos de datos. Entonces, un ejemplo que a mí me gusta mostrar es este que vemos acá. Históricamente, las consultas a bases de datos eran predecibles, estaban programadas en dashboards y eran elaboradas manualmente por ingenieros con patrones de accesos conocidos. Entonces yo sabía cuál era mi input, cuál era la query que iba a lanzar y cuál era el resultado que iba a tener. La realidad es que los agentes de inteligencia artificial desencadenan decenas y cientos de consultas paralelas y dinámicas sobre distintos tipos de datos, sobre distintos stacks de datos, sobre tablas estructuradas, logs, embeddings, datos operacionales, y esto pasa en segundos a partir de un único prompt. Entonces, si yo estoy en un sistema que no es determinístico, no puedo tener mi stack de datos separados y no puedo hacer que mi agente no pueda acceder a la información. Entonces, la realidad en la época de la inteligencia artificial es que los agentes requieren múltiples iteraciones donde cada paso genera llamadas de recuperación y consultas a distintas bases de datos. Entonces, imagínense, la inteligencia artificial se multiplica como si fueran miles de empleados en sistemas y cada agente emite consultas recurrentes, incrementando exponencialmente la carga total de nuestras bases de datos. Y eso es un cambio de paradigma. Los ingenieros ya no son los únicos que están escribiendo queries y están haciendo llamados. Ahora también tenemos agentes haciendo llamados todo el tiempo para sacar información que es relevante para nuestros negocios. Y aquí son algunos de los cambios que se vienen dando en lo que era el pasado de la data y lo que es la inteligencia artificial. Entonces, este cambio de paradigma o este cambio de mundo introduce un mundo completamente nuevo y sin precedentes porque contradice la forma en la que usualmente operan las estructuras de datos legacy. Entonces, aquí estamos pasando, por ejemplo, de datos muestreados y centralizados a datos de máxima fidelidad y democratizados. Mientras que en entornos antiguos, digamos, dependemos de un conjunto de datos muestreados, aquí necesitamos que los agentes requieran acceso o tengan acceso a toda la información disponible. Por otra parte, estamos pasando de pipelines estáticos, predefinidos y predecibles a flujos de trabajo autónomos que son dinámicos e impredecibles. Estamos pasando, por ejemplo, también de cargas de trabajo en batch con una alta tolerancia a la latencia, a la necesidad de respuestas en tiempo real y consultas en menos de un segundo o en subsegundos. También aquí, por ejemplo, estamos pasando de una arquitectura con una capacidad limitada de escala, diseñada para una concurrencia de consultas restringida, a una arquitectura que de repente requiere una concurrencia masiva, soportando miles de consultas de forma paralela y de forma simultánea. Entonces, vemos aquí los cambios que estamos viendo, que están pasando en la era de la inteligencia artificial. Y la realidad, y en otras palabras, es que en este nuevo mundo, lo que antes eran trade-offs y lo que antes, digamos, que dejábamos de tener por tener otra cosa, ahora son requisitos básicos. Entonces, no podemos elegir entre escala y velocidad. Necesitamos ambas. No podemos optimizar para el volumen y aceptar un costo mayor. Necesitamos manejar petabytes de datos
de forma asequible. No podemos sacrificar simplicidad por flexibilidad y viceversa. Las cargas de trabajo de la inteligencia artificial requieren las dos de forma simultánea. Entonces, aquí digamos que pasamos a una nueva definición y es la inteligencia artificial es la interfaz de absolutamente todas las cargas, sea analítica de datos en tiempo real, sea data warehouse, sea observabilidad, sea mis bases de datos transaccionales. La inteligencia artificial es el único caso de uso, ya que se convierte en la interfaz de cada carga de trabajo de datos y analítica. Y por eso es que cada cargo de trabajo ahora requiere cumplir los mismos estándares de rendimiento que la otra. Ya no podemos esperar a que la latencia sea larguísima o ya no podemos esperar a que si aumento el volumen de mis datos tenga que hacer un muestreo porque no puedo pagar hacer un muestreo, no puedo pagar analizar toda mi data. Y vamos a ver un ejemplo más adelante de eso que me gusta mucho a mí. Entonces, el futuro de la analítica y de la inteligencia artificial exige una arquitectura de datos unificada que ofrezca escala, velocidad, simplicidad y eficiencia de forma simultánea, no como un trade-off, sino como un requisito básico de funcionamiento de plataforma. Entonces, aquí es donde entra ClickHouse. ClickHouse es la plataforma unificada de datos para la era de la inteligencia artificial. Y ya vamos a hablar un poco también de quiénes utilizan ClickHouse y unos ejemplos de lo que puede ser empresas de inteligencia artificial utilizando ClickHouse. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Lo hacemos procesando queries en menos de un segundo, una latencia muy corta, teniendo la capacidad de escalar hasta petabytes de datos y trabajando en escenarios en los que la concurrencia es muy alta. Tenemos más de 1000 nodos de concurrencia, por ejemplo, en algunos ejemplos. Entonces, esa es la forma en la que nosotros cambiamos el paradigma. Somos mucho más rápidos, podemos escalar en escenarios de alta concurrencia y vamos a hablar más adelante de costo eficiencia, pero somos muy eficientes en términos de costos también en comparación a otras herramientas. Entonces, nuestra misión en ClickHouse es muy sencilla, es hacer que todos los datos estén disponibles al instante para cada persona, cada ingeniero, cada uno de nuestros agentes de inteligencia artificial y cada una de nuestras aplicaciones. Entonces, esa es la misión que tenemos en ClickHouse y es lo que estamos construyendo en este momento. Ahora sí, muy rápido, antes de pasarle la palabra a Cayo, quiero aterrizar esto un poco y quiero hablar sobre cuáles son realmente los problemas que resuelve ClickHouse como plataforma. Entonces, cuando hablamos de ClickHouse, básicamente resolvemos 4 grandes problemas que cualquier compañía en crecimiento puede enfrentar. El primero es analítica de datos en tiempo real. Entonces, si tienen dashboards para clientes o dashboards que utilicen internamente sus equipos, APIs con datos transaccionales o necesitan, por ejemplo, tener casos de uso de detección de fraude en donde necesita una latencia mínima, ClickHouse responde en milisegundos y no en minutos. El segundo caso de uso es data warehousing. Entonces aquí, a medida que sus datos escalan, el costo usualmente de almacenar y consultar estos datos se dispara. Los invito con los $400 que les damos para probar ClickHouse, que prueben los ratios de compresión que puede tener su data en ClickHouse. Somos muy eficientes en términos de compresión de datos y esto hace que ustedes puedan, con menos almacenamiento, procesar mucha más información, pero también esto hace que puedan ahorrar bastante en costos de factura. El tercer caso de uso es observabilidad, que para mí es una rama de la analítica de datos en tiempo real. Entonces, si están haciendo observabilidad en logs, métricas, trazas de transacciones, todo para que ustedes puedan saber lo que está pasando en su plataforma en tiempo real, van a poder utilizar ClickHouse para ese tipo de caso de uso. Y finalmente, y ya lo hablamos, inteligencia artificial. Si están construyendo modelos de scoring crediticio, por ejemplo, detección de anomalías, están construyendo agentes de AI y quieren utilizar nuestro MCP, ClickHouse puede funcionar como un feature store o vector store, siendo la base de datos que alimenta esos modelos con muy baja latencia. Y eso es muy importante, la latencia. Ahora, ese es el crecimiento que venimos teniendo en los últimos años. Aquí es, no tomen mi palabra, vayan a nuestra página web
y miren algunas de las charlas que ha dado, por ejemplo, Anthropic, Mercado Libre, OpenAI, en donde habla de cómo ClickHouse está impactando sus negocios. Entonces, ese es un poco el crecimiento que hemos venido teniendo en los últimos años. Y ya antes de darle la palabra a Cayo, quería hablar sobre este caso que es muy interesante porque es un caso en nuestra región y es un caso en el que impactamos realmente a un cliente de la forma en la que está operando. Entonces, en este momento Mercado Libre utiliza ClickHouse para mejorar los sistemas y las experiencias de los clientes en 18 países y 175 millones de usuarios. ¿Qué era lo que pasaba con Mercado Libre? Ellos estaban haciendo un sampling, un muestreo de su data del 1% para detectar fraudes, anomalías o errores. Y la realidad es que un sampling muchas veces no te da todo el panorama. Aquí algo que pasaba no es que ellos no tuvieran la tecnología, estaban utilizando una herramienta en donde se podía hacer, pero el costo para analizar el 100% de la data era prohibitivo. Entonces, aquí, pasando a ClickHouse, pasamos desde hacer un 1% del sampling o del muestreo de la data a hacer un 100% de tener visibilidad de trazas. Logramos 50 las queries lograron ser 50 veces más rápida y logramos una reducción de costos del 50% con respecto a lo que estaban pagando antes. Entonces, aquí estamos viendo escalabilidad, costo, latencia en un solo ejemplo. Y ya acá yo te voy a dar la palabra, pero aquí quería terminar con lo más rápido no significa lo más caro. Entonces, con ClickHouse significa lo más eficiente. Y cuando ustedes comparan ClickHouse con alternativas en términos de precio-rendimiento, la diferencia no es marginal. Estamos hablando de diferencias de 23, 32, 57, hasta 100 veces diferencias en eficiencia cuando intento ejecutar una misma carga de trabajo. Entonces, en ClickHouse, mejor rendimiento significa también más eficiencia en los costos. Aquí ya te doy la palabra, Caio, para que presentes. Muchas gracias, Diego, por la presentación. Voy aquí a empezar la demostración para mostrar un poco lo que Diego explicó y mostrar un poco de lo que significa, lo que está hablando, lo que es ClickHouse de verdad y cuando utilizamos la herramienta. Entonces, la idea aquí es mostrar un poco de la herramienta, un poco de la performance y vamos a hacer un par de queries ahí, una tabla. Vamos a trabajar con la query de 1.000 millones de registros, como prometemos en el título de la sesión. Y sí, y nuevamente sí, creo que ya tenemos una pregunta aquí en chat, pero también sí, sí pueden utilizar los Q&A, es más fácil de organizar después, pero si no encuentra el Q&A, puede preguntar directamente en chat, no hay problema. En términos de mi demostración, vamos a pasar por todas las preguntas. Entonces empezamos cuando se crea una cuenta de ClickHouse. Eso es lo que ven. Eso exactamente lo que ven en la consola de ClickHouse. Ahí, claro, no va a haber todo este montón de servicios aquí porque está mi cuenta. Ya creé un montón. No va a haber nada aquí. No va a tener ningún servicio. Y si cuando quiere crear, tengo una cuenta, quiero ejecutar queries, lo que hago, voy a crear un nuevo servicio aquí de ClickHouse, voy a dar un nombre, voy a elegir aquí un nombre cualquiera, elegir los cloud provider, tenemos los tres cloud providers, por ejemplo, la región, puedo poner alguna configuración de máquina, tengo aquí solo algunas permisiones adicionales y ya creo, no voy a crear un nuevo porque ya vieron que ya tengo bastante aquí. Pero es tan sencillo cuanto eso, no necesita sino una configuración de red, no necesita hacer una configuración de máquina, ni nada de eso. Solo diga el tamaño de máquina que quieres y traemos para usted. En ese caso, ve aquí que tengo algunos servicios, desde aquí chiquito, una réplica de 8, este más largo, dos réplicas de 236 gigabytes, y ahí tenemos más un montón. Otra cosa que es importante decir es que los servicios, aquí todo eso que están con están idle, lo que significa es que esos servicios no están disponibles, están pausados. Y cuando están pausados, no hay cobranza. Los servicios que están running, que están ejecutando, ahí sí hay cobranza. Entonces también tenemos esta herramienta, se puede decir cuánto tiempo quiere y podemos ver exactamente, no es eso que daría, podemos ver exactamente. En ese caso, son tres réplicas de 8 gigabytes y después de 15 minutos que no pasa nada en este servicio, voy a hacer este idling, voy a hacer este auto terminate. ¿No? Voy a pausar este servicio automáticamente, no necesita se preocupar con nada.
Eso es importante principalmente para casos más puntuales que sabes que va a utilizar durante el día, pero después en la noche no va a utilizar más. Eso todo ClickHouse hace de manera automática. También tenemos la función de auto-scaling. Se puede aquí convertir desde de 8 hasta 8. No hay auto-scaling porque lo mínimo y máximo son iguales. Pero si cambio esto para, por ejemplo, 8 hasta 64, ahí permito el auto-scaling. Lo que significa el auto-scaling, que ClickHouse se percibe que está utilizando mucho memoria o mucha CPU y necesita máquinas más largas. ClickHouse hace eso automáticamente. Eso ClickHouse va a tener automáticamente escalabilidad, empezando en máquinas de 8 y haciendo eh, incrementos ahí. Probablemente si empezamos, estamos utilizando mucho, primero vamos a 16, después vamos a 32, ahí hasta llegar en 64 como límite. Y también misma cosa, lo contrario. Si veo que no estoy utilizando tanta máquina, no estoy utilizando tanta memoria o CPU, voy a hacerlo downscale y voy volviendo de 64 hasta 8. Todo eso de manera automática. Y tenemos sí, un montón aquí de series aquí que se tiene más, pero vamos ahora directamente en la parte de SQL. Aquí es cómo se interage con ClickHouse. ClickHouse es un banco de datos, claro, hablamos SQL y tenemos en la consola un SQL Editor donde se puede hacer la query. Entonces, si vengo aquí, tengo aquí ese NYC Text es bueno, tengo un montón de tablas, eso, son algunas tablas, voy a hacer un select solo para tener como sample, trips, voy a hacer con un limit, solo para ver lo que tenemos aquí. Entonces tenemos aquí una tabla que tienes un montón de trips de taxi, que tenemos aquí la fecha, tenemos una latitud, longitud, pero podemos ver en el mapa, tenemos la cantidad de pasajeros, tenemos distancia, lo fair amount, todo eso. Y primeramente lo que es importante, ¿cuántos registros tengo aquí? No creo que no es tanto, una tabla más chiquita, sí, tenemos no sé cuánto, porque es muy difícil de leer. Tenemos una función que es muy bueno para eso, que es de Format Readable Quantity, que va a nos ayudar. Entonces, cuando hacemos eso, 82 millones, mucho más fácil de leer. Entonces, tenemos una tabla de 82 millones, no es una tabla tan larga, pero también no es chiquita. Y vamos a empezar ahí ahora a hacer alguna query. Entonces, tenemos aquí un montón de columnas. Vamos a hacer alguna query analítica. Vamos a hacer, por ejemplo, o tenemos un monte de fechas, entonces puedes hacer una por mes, esto por start of month, o de pickup time, o pickup date time, y es mes, y voy a hacer una contaje de trips, voy a hacer una average de, vamos a hacer como es, fair amount, me parece bueno, tengo un total amount, tal vez, voy a hacer los dos, fair amount, eh, la promedio de total amount. Si quiere algo más expresivo, también podemos hacerlo creo que es percentile. Si no es, lo voy a descubrir ahora. 0.95 de Fairmounts. Tenemos un montón aquí. También tenemos eso, estoy escribiendo de cualquier manera, pero tenemos la formatación. Vamos a ver, claro, tengo que hacerlo group by. Tenemos lo group by all, no hay problema. Y vamos a hacer, no, percentile veo exactamente cómo es la Z, quiero es pantalla. Pero aquí ejecutamos, ahí sí, estamos, ¿dónde estamos? Estamos en un servicio Kyle Read Only que vimos, que es una máquina bien chiquita que tenemos aquí. Y esta máquina chiquita con 82 millones de líneas demoró 4.383 segundos para hacer esto, para ir con todos. Estamos aquí en la contaje, lo Fairmont promedio, lo total promedio, todo eso. Si volvimos eso, voy a intentar nuevamente. Eso cuánta existe, entonces creo que va a ser eso, pero necesita la coma. Ahí eso va a ser un poco más lento, no, un poco más rápido porque ya está un poco más quente la máquina. Entonces, 1.4 segundos, leemos 82 millones de líneas casi y tenemos todo eso. Como saben, Quantile es una operación. El average y los counts es muy tranquilo, es una contaje, con ClickHouse es muy rápido de hacer. Lo average, claro, tengo que tener la suma y la contaje, es un poco más complejo, pero Quantile es bastante complejo porque tengo que leer todo, ordenar todos los valores de ahí, pegarle exactamente a los punto 95. Entonces, mismo con agregaciones complejas como esa, tenemos que aplicar una performance muy buena. Y si cambiamos aquí de servicio, solo déjame copiar porque voy a perder probablemente para Cayo y hago la misma query. No, solo tengo que cambiar aquí para donde estaba y no ese taxi.
Vamos a hacer ahí un poco más rápido. Con una máquina más larga, ahí, sí, ahí prometemos milisegundos, tenemos ahí 600 milisegundos para ejecutar este query. Entonces, eso es lo que tiene ClickHouse, pero sí, cuando hablamos de 1.000 millones de líneas, ¿cómo se parece? Tengo una otra tabla aquí que ya estaba viendo antes, no necesito eso. Eh, esta tabla déjame mostrar a ustedes. Readable quantity, o sea, la contaje de la tabla, es affect sales order. Cuando pego esta tabla, una tabla que tiene ahí solo para contar, hacer la contaje ya un poco más lento, 1.4 segundos, no es tan instantáneo como vieron en la otra que era como milisegundos ya tenía porque tenés 7.2 mil millones de líneas de aquí. Entonces, claro, tenemos 1.000 millones de líneas. Voy a hacer un filtro aquí solo para pegar una instancia específica, pero vamos a ver exactamente cuántas líneas voy a tener que hacer. Y vamos a hacer por mes aquí. Estoy haciendo lo mes de order date, pegando lo average de sales amount, una agregación que no es tan compleja, pero sí necesita hacer la suma, hacer la contaje. Así tuve que leer 1.2 mil millones de líneas, de ahí hacer esa agregación toda aquí con los 6 meses que están aquí y es todo eso en 0.5 segundos, 500 milisegundos. Entonces, es el poder de ClickHouse, podemos hacer aquí y dónde está algunas cuestiones. Como vieron, tenemos 7.000 millones de líneas, pero cuando filtro no necesito leer todo. Esto significa como ClickHouse está ordenando la data, tiene algún trabajo aquí para hacer de modelaje de datos, para garantizar eso, pero mismo con volúmenes muy altos, así, claro, necesita máquinas más largas, es posible hacer cosas como esa, leer más de 1.000 millones de líneas en milisegundos haciendo las agregaciones. Entonces, un poco de lo poder que tenemos en ClickHouse para hacer. Pero sí, claro, cuando esto se convierte en tu caso, es posible que no tenga tablas que tienen 1.000 millones, no necesita tanto. Pero ¿por qué ClickHouse es tan importante para mí? Un poco de lo que Diego estaba hablando, toda la parte de agentes de datos, déjame empezar de cero aquí, volver aquí, crear un nuevo. Eh, Tengo aquí, exactamente, puedo hacer la misma cosa, déjame volver aquí para ese taxi, donde estabas. Entonces, esto que estaba haciendo aquí de la contaje de Fairmount, puedo hacer preguntas directamente en lenguaje natural. Entonces, hágame un análisis de trips que con la factura promedia por mes eh, en... Está bueno, no voy a hacer ningún filtro, vamos a ver lo que me hace. No sé si como está aquí, voy a explorar y ahí empieza la gente. Eso directamente ClickHouse, es que sí, me olvidé de mencionar. ClickHouse Assistant está directamente en tu consola, se puede utilizar. Tenemos un agente de IA aquí por detrás, aquí que está utilizando, pero este tiene acceso a tu cuenta aquí, a tu servicio, está utilizando tu usuario, todo que tu usuario tiene acceso, este ClickHouse Assistant también lo va a tener y va a empezar a hacer y con alguna pregunta va a hacer algunas exploraciones. Entonces, primeramente está viendo, voy a explorar la tabla de trips, que sé que existe, está viendo, perfecto. Después que exploró la tabla de trips, pero, ok, tengo que hacer esto, pero aquí lo año, lo ves, está formatando aquí como Irma, perdón, así. Eh, y empezó a hacer alguna query. Pedí solamente la factura promedio, pero ya está haciendo la promedio de fair amount, total, trip distance también lo pregunté, pero quis, decidió hacer este análisis, está haciendo con fair amount mayor que cero, percibió que es posible que haya algo no, que no está bueno en la base, entonces está haciendo mejor de lo que yo aquí. Yo estoy con una query más sencilla, este agente ya está un poco más complejo, y cuando vemos aquí, leyó todas las 82 millones de líneas en 0.7 segundos. Eso es importante porque ahí después hay una otra query que está haciendo lo mínimo, el máximo, está viendo exactamente todo eso. Pero en ese caso hizo como dos, tres queries, es sencillo. Pero si hacemos una query un poco más compleja, ahí lo que pasa es que puede hacer 5, 10, 20 queries para hacer una investigación más profunda. Y sí, claro, si cada una de esas queries se demora 1 minuto, 2 minutos, no va a demorar mucho ahí, va a tener que hacer la pregunta y va a hacer otra cosa, va a hacer una junta, va a tomar un café, va a hacer algo
hasta que tenga la respuesta. No, si la respuesta no está correcta, y tiene que iterar nuevamente, va a una pregunta y va a hacer algo más, va a asistir Netflix, algo así. Pero aquí con ClickHouse ahí no tiene tiempo para nada, porque hacen la pregunta y con la query son muy rápidas. Aquí menos de un segundo hace la query, o lo tiempo que tiene que esperar es que ClickHouse haga todo esto de parte de análisis. Déjame solo que reducir aquí, ya olvidé dónde. Oh, está aquí, está bueno. Haciendo los charts aquí, algunos viajes por mes, tengo algunos puntos aquí, no sé si la data está buena o no. Y ahí tengo también en formato de tabla, y también lo resumen aquí de todo eso. Aquí lo más bajo, más alto, tarifa promedio, total, todas las tendencias ahí, tener todo un análisis. Eso todo está listo. Pero sí, claro, ClickHouse puede tener esto si ya tenga tu propio agente, o si quiere crear un agente de tuyo que tiene acceso a ClickHouse para hacer la query. Tenemos lo MCP Server, solo tiene que conectar aquí con nuestro MCP Server para conectar hasta tu servicio, tu instancia de ClickHouse, y hacer la query. Y en vez de utilizar de ClickHouse, puede utilizar directamente lo tuyo. Esto es un asistente un poco más sencillo, está solamente en la consola, pero también estamos ya en preview, debemos anunciar algo en nuestro evento en final de mes, para tener la parte también de agentes, de donde va a poder crear tus agentes directamente en ClickHouse, ahí con una interfaz más completa, que es de LibreChat. LibreChat es una herramienta open source que adquirimos la empresa por detrás de LibreChat, entonces hace parte del proyecto de ClickHouse ahora, LibreChat. Está disponible en open source, tenemos un montón de clientes utilizando en open source para conectar a ClickHouse, pero si no quiere tener tu propio servicio ahí de LibreChat que tiene que gestionar, va a poder utilizar de ClickHouse así, y se puede crear la gente aquí para hacer. Una cosa que es buena de eso también es que cuando tiene los agentes aquí, también lo de libre chat que puede tener en open source, se puede también orquestar con LangFuse, que Diego mencionó. Lo de LangFuse, ahí tenemos, solo déjame hacer una pregunta aquí, solo para tener algo. Voy a hacer la misma pregunta aquí que tenía. Hágame un análisis. Vamos a ver si me da el mismo. Como es un agente externo aquí que yo configuré, puede ser que tenga una respuesta un poco distinta, puede ser que haga más queries, menos query. Entonces, ahí está explorando, está haciendo un listeo, entonces está un poco antes. Voy a listar primeramente, después va a hacer probablemente los describes. Ahí está haciendo un run select, y ahí está empezando eso. Entonces, 90, todo eso va ejecutando. Y una cosa que es importante, que todo eso puede estar conectado con LangFuse. Déjame ver un aquí, déjame ver, ahí ya empezó a hacer, cuando hago la pregunta, ya empezó a ver aquí lo que está pasando. De aquí, cuando veo, está aquí, ó, describe la tabla disponible, no es lo que pregunta. Ah, está aún terminando aquí. Ahí ya está codificando aquí un dashboard, algo así. Entonces, en algún momento vamos a tener eso. Y también en algún momento ya va a llegar aquí, está haciendo algunas evaluaciones. Creo que eso es lo inicial. Vamos a ver aquí. Aún no tiene lo input-output porque está esperando recibir el libre chat. Ahora sí, está terminando. Terminó. Ahí, aquí puede ver un dashboard un poco más colorido ahí, no sé si está más bonito o no. Dejo a ustedes jugar ahí si está mejor o peor que lo que de Assistant. Pero también todo eso es mucho más customizable. Puede poner aquí en las instrucciones de agente un HTML, un CSS de referencia para utilizar, sí, cambiar todo eso. Pero ahí tenemos eso. Y aquí en la parte vamos a ver si ya llegó las trazas. Aquí llegó, aquí hágame un análisis. Y aquí lo que es interesante de LangFuse es que puede ver exactamente aquí lo input, lo output general, pero puede ver exactamente cada una de las etapas, lo que pasó, lo que está pasando. Aquí todo lo que he hecho, aquí en la parte de, de context, pegando las instrucciones que tengo en la gente, todo eso. Entonces tengo todas estas trazas aquí muy bien delimitadas. Esto es importante porque no solo me está diciendo cuánto gasté aquí, fue un centavo de dólar para hacer esta pregunta por causa de la cantidad de tokens y todo, pero también lo que tengo aquí de informaciones de cada una de las etapas. Eso no fue muy sencillo, solo tengo que hacerlo la parte básica de LLM, o template de conversación, transformación, hacerlo la llamada para MCP de ClickHouse, traer todo, pero está todo
resolvido aquí y puede ver, ah, no, si hay un problema en mi respuesta, puedo ver exactamente qué pasó. Ah, si tuve un to call aquí, la to call está de momento la información errada, por eso que mi agente está errado. Ya sabe que es un problema de tú, no es un problema del modelo del LLM, por ejemplo, o no un problema de prompts, no un problema de instrucciones. Entonces, eso es muy importante para hacer aquí. Tenemos también la parte del LLMs a Judge, que puede decir aquí, por ejemplo, en este caso, tengo una etapa aquí que siempre estoy configurado para hacer un análisis de relevancia. Y en este caso, este análisis decidió que la relevancia del contexto de las instrucciones que tengo en modelo no tiene relevancia para la pregunta que yo he hecho. Entonces eso se puede utilizar también, de poder revisar también, poder ver aquí y decir, me gustaría que alguien revisase eso y cuando vengo aquí en la parte de IQ, puedo ver exactamente, aquí tengo dos observaciones que tengo que revisar aquí para hacerlo. Entonces, todo eso es la herramienta. Entonces, desde ClickHouse, de manera más básica, utilizando la parte de Assistant, tenemos la parte de agentes, tenemos la parte de usabilidad de esos agentes también, que es importante, pero lo principal de ClickHouse es lo que demostramos en el comienzo trabajando con bancos con tablas muy largas, 1.000 millones de registros, trabajando con agregaciones en milisegundos, es posible. Claro, tiene que utilizar las mejores prácticas de ClickHouse, pero es posible tener performances muy buenas con ClickHouse con los recursos correctos. Entonces, es un poco lo que nos gustaría hablar un poco hoy. Ahora vamos a ir en déjame abrir nuevamente el Zoom aquí para ver la parte de Q&A. Empezar por Q&A. Hay una pregunta aquí de cuál es la forma más eficiente de manejar los upserts o actualización de datos que pueden mutar desde la configuración inicial de la tabla hasta que se sugiere el script que se inserte la data. Una buena pregunta, creo que no mencioné aquí, pero ClickHouse, la tabla base de ClickHouse son inmutables, lo que significa que son tablas de append only. Yo lo voy haciendo ingesta de datos y poniendo. Por eso es muy bueno para datos de eventos y cosas así, ¿no? Como por ejemplo, de web metrics es importante, clics, trace, la usabilidad también es solo porque nunca se cambia la data, ¿sí? Siempre va recibiendo nuevos registros y eso se acumula. Pero sí, claro, sabemos que para tener un warehouse más completo tenemos que tener la opción de hacer deletes, de hacer updates. Y entonces lo que tenemos en la plataforma aquí es un tipo de tabla que se llama Replacing Merge Tree. Y lo que significa el Replacing Merge Tree es que va haciendo los insertos en esa tabla, pero hay una clave primaria en ClickHouse que decide, o esta es mi clave primaria, y si hay dos registros con la misma clave primaria, tengo que pegar lo último. Y también puedo tener una columna que dice exactamente cuál es la versión, y ahí voy a pegar la última versión. Entonces, es la mejor manera, porque ahí para hacer un upsert, solo necesito hacer un insert. Y ahí, donde hay match en la clave, va a ser el update, y donde no hay match en claves ninguna, voy a hacer lo insert normal. Y hay algunas mejores prácticas que podemos discutir después si tiene interés y podemos tener una junta y ver más detalles, pero hay una página de guía de Replacing Merge Trees en nuestra docs que explica todas las herramientas que tiene disponibles para hacer tuning de performance, porque si nuevamente ClickHouse es muy bueno, se ejecuta muy bien, es muy efectivo, muy óptimo, pero hay muchos ajustes que se puede hacer. Entonces, sí tenemos performance buena cuando empieza, pero sí, claro, si quieren lo máximo de performance, hay un montón de herramientas que se puede utilizar, un montón de settings que se puede tener, un montón de estrategias ahí que se puede hacer para tener lo mejor de ClickHouse. Perfecto. Déjame ver en chat ahora si tengo, creo, algunas preguntas. ¿Cuál es la diferencia de tener ClickHouse local versus la data en la nube de Click? Creo que Diego respondió aquí rápidamente. Sí, sí, tenemos toda la parte que es gestionada por ClickHouse, no tiene que se preocupar con eh, la parte de de gestionar la máquina o hacer la manutención de esta máquina, todo esto. Cero también añadió aquí una respuesta que es muy importante, una distinción muy importante, es que en ClickHouse tenemos lo que llamamos de Share Merge Tree. Lo que significa, primeramente, lo que es Share Merge Tree. Merge Tree es lo formato base. Entonces, cuando ve aquí empty, esto significa Merge Tree.
Entonces, lo formato base de ClickHouse. Cuando hablé de replacing merge tree, es un tipo de merge tree que es replacing, que tiene esta característica de hacer la de duplicaciones y puede hacer los insets. Lo que es la parte de share. La share es lo que cuando está en open source, cuando crea un servicio ahí de ClickHouse, está gestionado por SEO, entonces crea en tu computador. Lo que pasa es que los datos están en el disco de aquella máquina. Entonces, si tengo un ClickHouse solo ejecutando en una única réplica, un único servicio, una única máquina, estoy utilizando los discos de aquella máquina como storage. Si voy a hacer a un clúster de máquinas, ahí voy a tener 3 máquinas, ahí tengo 3 discos, una en cada máquina, y tengo que elegir lo que quiero hacer. Quiero hacer un replicator, quiero hacer, almacenar toda la data en todos los discos, o quiero hacer un sharding, entonces una parte de la data está en una instancia, la otra en otra y otra en otra. Entonces puedo tener toda esta parte de replicación y toda esta parte de sharding, pero todo tiene que gestionar usted. Y si quiero, tengo 3 servicios y 3 instancias y quiero añadir una más, tengo que hacer un reshuffle de datos y todo eso. Entonces es posible, tiene que tener un montón de trabajo solo para hacer este scaling. Con ClickHouse, con Share Registry, lo que significa es que no estamos utilizando los discos de las máquinas como storage. Estamos utilizando lo Object Storage. Entonces, en AWS estamos utilizando S3. En GCP estamos utilizando GCS. En Azure estamos utilizando ADLS. Lo que significa es que puedo tener hoy, ahorita, por ejemplo, tengo aquí, no me acuerdo más cuánto, 2 réplicas. O aquí, en este caso, tengo réplica, ya está en IDO 90. Pero si quiero cambiar aquí de 2 para 3, o mismo de hacer un auto-scaling, voy a hacer un más. Voy a cambiar para 3 y voy a volver para 8. Ahí gasto un poco menos. Y cuando hago esto, ClickHouse va a hacer esta operación de manera transparente. ¿Por qué? Porque no tengo que hacer ningún shuffling de data. La data está en Object Storage. Solo tengo que crear la nueva máquina. En este momento, ClickHouse está creando nuevas máquinas de 8 gigabytes, y después va a delegar las máquinas de 256. Entonces, esta parte de scaling es muy más fácil en clouds, porque no solamente prime un botón y clic gestiona para usted, pero con ShareMotion es posible hacer eso de manera muy transparente. Perfecto. Sí, si uso MCP Server para conectar clouds, mi agente debe ser un cliente de MCP Server. Sí, sí, exacto. Sí, tiene que tener un cliente de MCP ahí para hacerlo, para conectar. Sí, pero la mayoría de los agentes hoy en día tiene este tipo de integración. Pero sí puede ser, pero si no quiere, si quiere no quiero utilizar o con ClickHouse nativo o por HTTP también es posible, pero MCP está muy popular como lo patrón de comunicación. Ahora tenemos más preguntas en Q&A. La primera, ¿cómo performa ClickHouse con múltiples joins? ¿Es conveniente pocas tablas con columnas replicadas? Una excelente pregunta. ¿Es de otra cosa? Sí, la misma manera que ClickHouse fue creado para hacer una tabla de append-only y estamos expandiendo, la misma cosa con joins. Primeramente era para hacer tablas únicas, tablas muy grandes. Vieron que yo he hecho aquí solamente queries en una única tabla, pero a la parte de joins, alguna cosa. Si me pregunta eso 2 años atrás, yo diría, no, no haga joins en ClickHouse porque no es bueno, no se performa muy bien, necesita mucha memoria. Pero fuimos invirtiendo mucho en la performance de ese joins. Entonces, un año atrás ya estaría así, es muy bueno, pero tiene que saber exactamente lo que está haciendo, porque tiene que elegir los algoritmos de join, tiene que tener algunos parámetros ahí para garantizar que está haciendo de la mejor manera. Entonces no es tan sencillo de hacer. Pero ahora, hoy, principalmente la última versión que lanzamos en 26.4, que lanzamos en abril ahora, tuvimos un montón de incrementos de performance en joins. Ahora estamos utilizando menos memoria, no estamos teniendo tantos out of memory, está mucho más rápido. Entonces estamos llegando en un punto que ahí, cuando se compara ClickHouse con otras herramientas de warehouse que ya están acostumbrados, estamos con una performance muy similar o mejor en algunos casos, un poco peor en otros casos, pero ya estamos muy similar y claro, con menos máquinas ahí que nuestra propuesta. Entonces estamos trabajando mucho con eso, no encerró el trabajo continúa, pero ya estamos en un momento muy bueno. Ahora, por ejemplo, este servicio mío está en 26.2 aún. Entonces los joins aquí aún no están tan optimizados. Cuando vengo a 26.4, que va a ser en algún momento en la cloud,
ahí ya vamos a estar un poco mejor. Si está en 25.12, también está un poco peor. Entonces estamos en constante evolución en la parte de joins. Y sí, lo máximo que puede tener una tabla final ya condensada con toda la columna replicada, todo eso, sí, va a tener una performance muy mejor, en toda la parte de group by, toda la parte de filtros, todo eso se opera mejor. Pero estamos trabajando mucho para que los joins sean también muy performáticos. La otra pregunta, ¿cuál es la mejor manera de manejar Sting de Kafka con ClickPipes que contengan tombstone para eliminación de datos? Si si tiene una necesidad de a dos cosas. ¿Eh? Uno de los principales aquí de ClickHouse es lo que vemos muchos clientes haciendo es que quieren traer la data para ClickHouse y cuando deletan la data en los sistemas de origen, no quieren que deleten ClickHouse, quieren que mantengan la data en ClickHouse porque comprimimos bien, no se gasta tanto para almacenar y quieren tener este repositorio de datos en ClickHouse. Pero en este caso, si quiere tener una política de retención, que tengo, si no entra el dato tiene que ser deletado, eliminado en 30 días, 90 días, lo que sea. Tenemos sí en ClickHouse lo que llamamos de TTL, Time to Leave, que es un setting que se ponga directamente en la tabla. Si nuestra tabla tiene un TTL de 30 días, ahí, del momento que el registro entró, conta 30 días, se deleta. También podemos tener con reglas con base en valores de columnas. Podemos decir, no, con base, no, ponemos, se está viendo los valores ahí que va a decir cuando tengo que deletar. Pues, si viene este valor, voy a deletar en esta fecha, después de 30 días, así, algo así. Entonces, todo eso es muy flexible, pero se busca TTL con ClickHouse, va a encontrar toda nuestra parte de políticas de Time to Leave. Ajá. Ahora, para la próxima. Chicos, ¿cuál es la manera más óptima de mover un service de un warehouse hasta otro warehouse? ¿Es posible eso? Toca generar toda la tabla de un servicio en un nuevo warehouse. Muy buenísima pregunta. No es tan sencillo hacerlo porque lo que pasa, primeramente lo que es un warehouse. Bueno, vimos aquí, creo que no mencioné, pero ven que tengo aquí un montón de servicios y tengo algunos warehouses. Entonces, tengo un Cayo Warehouse que tiene 3 servicios, tengo un Dev Warehouse que tiene un servicio y así por adelante. Y un warehouse puede tener múltiples servicios. Y lo que eso significa que estos 3 servicios comparten la data. Si acuerdan de Shared Merge Tree, lo que significa que todos estos 3 servicios ven los mismos Shared Merge Tree. Pero este otro que está incluso en otra, no, está en la misma región, pero es otro warehouse, no se ve la data de aquí. Eso tiene otro shared merge trees que está no compartido con nadie porque no tiene ningún otro servicio. La pregunta es cómo, y ahora que estoy aquí, quiero cambiar para acá. ¿Es posible eso? No es posible porque no, este dato están completamente aislados. Y cuando vengo aquí, lo que tengo que decidir es, no, ok, lo que hago. Si creo un servicio nuevo aquí, sí, seguro ya tiene acceso a todo. Pero si necesito traer la data desde eso para acá, para acá también tiene que te preocupar con dos cosas, que no hay conflicto de nombres de databases y tablas. Si hay conflicto de database no hay problema, puedo añadir, pero si hay conflicto de tablas, tengo que decir lo que hacer. Pero si eso está listo, lo que generalmente recomendamos es hacer un backup de eso y hacer un restore aquí. Esto no puede ser un backup normal de ClickHouse porque cuando tenemos sí la parte de backups, aquí de ClickHouse, pero cuando voy a restaurar, esto se crea un nuevo warehouse por defecto. Entonces, si quiere hacer algo, ya no tengo que cambiar, se crea un ticket de soporte que podemos ayudarles ahí a hacer de esta manera para ver si tienen una opción de ayudarles a hacer un backup restore en un servicio aquí dentro de esto, pero es un poco más complejo. Lo más sencillo es hacer un backup de los databases, no de los servicios completos, o solo de las tablas que quiera transferir y ahí sí hacer un restore manual aquí, tengo un comando, restore backup, y ahí pone todo. Solo tiene que decir también lo path ahí, tiene que poner en tu cuenta de cloud, ahí en tu object storage, y poner, por ejemplo, en AWS, entonces sería un backup de un database para S3, y aquí sería un restore de este database por S3 aquí para traer de vuelta. Entonces, es posible. La otra manera también que puedo tener un servicio aquí conectando directamente a otro con lo que llamamos de remote secure, pero eso todo trafega por la internet. Entonces, si tiene tablas chiquitas, no hay problema. Hago una vez, traigo toda la data, está listo. Pero si tengo datas más pesadas, lo mejor es no trafegar por la internet, haga primeramente por la Object Stories, después haga por aquí.
También si no quieres hacer un backup de toda la data, quieres hacer algo más customizado, también es posible enviar archivos en formato Parquet para tu blob storage y después traer la data. Entonces hay un montón de opciones, pero sí, tiene que tener un tráfico de datos porque no, todos son aislados por diseño y no podemos romper eso. Perfecto. Para la última pregunta que tengo, también ya estamos casi en el límite de la hora. Eh, si tenemos storage con S3 para datos fríos. Es una buenísima pregunta. En este momento no tenemos. Estamos buscando porque si bien en open source tenemos sí una política, es posible poner políticas de archivamiento de datos, pero en ClickHouse Cloud lo que vimos aún ahora no vimos una necesidad tan grande. Sí, claro, algunos clientes sí nos piden, pero generalmente lo que pasa es que no hay un requerimiento tan grande porque como ClickHouse se comprime la data también, tiene una ganancia de costo muy buena. Pero sí, claro, te gustaría si no, tengo que mantener la data por 5 años por alguna regulación o por contrato, algo así, pero no voy a fijar, no voy a hacer queries en todas las datas, solo necesito los últimos 12 meses de manera operacional. Voy a consultar los 5 años una vez a cada 6 meses. Sí, me gustaría mucho tener esta parte de archivamiento. Entonces, si hoy no tenemos una alternativa muy buena, la mejor alternativa sería exportar ese dato en algún formato abierto como Parquet, por ejemplo, y ahí sí va a para Glacier de S3, pero nativamente de ClickHouse ahorita no tenemos, pero algo que sí creo que con el tiempo en algún momento vamos a priorizar eso porque algo que sí, cada vez más creo que clientes van a pedir y es algo importante. Entonces, en este momento hay alternativas más manuales para hacer eso, hacer exports para Parquet y poner el Glacier, pero ahora no hay algo automático de ClickHouse para hacerlo de manera más sencilla. Voy a poner una política de archivamiento y no necesito me preocupar con nada más. Entonces, creo que eso ya vimos todas las Listo. preguntas. Diego, si quiere hacer un término ahí. Sí, aquí solo compartir la pantalla un segundo más. Un segundo. Y ya vamos cerrando. Entonces, nada, queremos aquí dejarles dos códigos. El primero es, si quieren empezar a probar con ClickHouse, pueden copiar este código y tienen $400 en créditos para utilizarlo. Entonces, ahí lo dejo 5 segundos. Listo. Y dos, los invitamos a nuestra página web que vean algunos de los casos porque realmente son muy interesantes. En varios de los casos de éxito que tenemos hay videos de nuestros clientes hablando sobre los distintos casos de uso que tienen con ClickHouse. Aquí decidimos poner uno muy de la región. Es el equipo de Mercado Libre hablando en Brasil en uno de nuestros meetups sobre cómo están utilizando observabilidad, casos de uso de observabilidad con ClickHouse. Entonces está en portugués, pero pueden poner la traducción. Y finalmente queremos invitarlos a los que están en Bogotá a nuestro meetup y entrenamiento el 2 de junio. Les vamos a mandar un correo también invitándolos. Vamos a estar en Bogotá con el equipo de Latinoamérica y vamos a tener en el día un entrenamiento de ClickHouse que dura algunas horas y en la noche vamos a hablar sobre algunos lanzamientos, lo que tenemos con ClickHouse, pero también lo que estamos haciendo con Langfuse. Entonces están muy invitados si van a estar en Bogotá. Próximamente en otras ciudades, empezamos en Bogotá. Y eso es todo. Muchas gracias a todos por el tiempo. Recuerden también si quieren tener alguna llamada con nosotros, si quieren contactarnos, no duden en escribirnos. Estamos para ayudarlos. Y nada, muchas gracias a todos por estar acá.